Pálpitos. Con Pálpitos, jugá legal, cobrá seguro. 11:20 de la mañana, se nos fue Anita Pedraza. ¿Qué va a hacer? Mala suerte. Che, a esta hora siempre se va. Nosotros nos quedamos hasta las 12 haciendo la Tucumana de mañana. Todavía nos queda un trecho para cerrar esta semana de este programa, porque por supuesto después queda la música a cargo de Joaquín Rostán y mañana, día sábado, alta programación. Ya después la vamos a repasar. Es el momento de hablar con nuestro columnista estrella, el que más sabe de cualquier tema del que se habla en esta radio. El señor Horacio Robelli está del otro lado y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Horacio? Bien, querido Gabriel, León, a Ana, que ya no está, y a toda la radio La Tucumana, muchas gracias por la comunicación. No sé si lo que soy es más viejo y uno ha vivido esta experiencia, no tan drástica como ahora, pero ha vivido esta experiencia ya varias veces a lo largo de la vida. Lamentablemente, podemos decir, esta experiencia nos referimos seguro al modelo económico que hoy se plantea en la Argentina y que buenos resultados no ha dado nunca. La pregunta, Horacio, es, ¿hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas, y muchas gracias, Gabriel, por la introducción. Nunca hay resultados. Beneficia una minoría. Mira, hay un dato flagrante que demuestra lo que decís. Cuando se hizo el golpe militar en 1976, José Alfredo Martínez de Oz decía: achicar al Estado es agrandar la nación. Yo te digo cómo terminó esa historia. Nos endeudaron, la deuda después la terminó legitimando el gobierno radical. Craso horror, yo vengo del radicalismo. Craso horror, fatal error de admitir la deuda generada por la dictadura militar sin investigarlo. Ajá. Hoy nos vuelve a pasar lo mismo. La deuda, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, el total de la deuda externa argentina era de 220 mil millones de dólares. Está en el boletín oficial, están datos de la Secretaría de Finanzas, eso está corroborado. Los títulos emitidos eran de 220 mil millones de dólares. Aparte, no había deuda con el Fondo Monetario Internacional y el 60% era intrasector público. Trabajé en ese gobierno y todas las reparticiones públicas tenían la obligación que si tenían un excedente de caja tenían que comprar un título público. O sea, por lo tanto, la deuda neta con el exterior nos llegaba a 90 mil millones de dólares. Gran parte de esa deuda era por obras. Financiaron un plan de inversión, el BID, el Fonplata, la Cooperación Andina de Fomento, el Banco Mundial. Bueno, hoy la deuda al 31 de julio es de 452.072 millones de dólares. Pasaste de 220.000 a 452.000 millones de dólares. El PBI se cae, tenemos menor PBI que en el 2015. Se cae la tasa de inversión interna bruta fija. O sea, ellos acumulan ganancias y la fugan, porque se cae la tasa en lo que va de los primeros 6 meses del año, cayó un 16%. La EBIT, la inversión bruta interna fija, 16%. Lo dice el INDEC, no yo. Sí. Y sigue cayendo. Yo digo a junio porque es el dato que publicó el INDEC. Tenemos niveles de pobreza e indigencia, según el observatorio de la UCA, el primer semestre de este año, 52% de los argentinos son pobres. Entonces vos decís, nos endeudamos, duplicamos la deuda. ¿Dónde dice la plata? Encima se cae el Producto Bruto, se cae la inversión, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo. Es obvio que este es un modelo extractivista, que los grandes medios, por eso le agradezco a la Tucumana la valentía y el honor que tienen de que podamos hablar de estos temas. Los grandes medios lo ocultan porque son todos cómplices, todos fugaron capitales con Clarín, La Nación, Infobae, los grandes medios, sus repetidoras, todos fueron capitales, y todos tienen asociación o son financiados por los grandes fondos de cobertura de Estados Unidos. Todos dependen finalmente de BlackRock, de Vanguard, de Fidelity, de Pinco, Franklin Templeton, de Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Tomás Massa. O sea, el poder de ellos es muy grande. Sin embargo, recién ahora, después de todo y sobre todo gracias a la represión a los jubilados, fíjate que el gobierno veta una ley del Congreso de la Nación, veta la ley de movilidad previsional, que era solamente garantizar al jubilado que cobraba la mínima, cobrar por encima del nivel de pobreza, la canasta básica total para una persona. Lo único que buscaba era eso, claro, que el jubilado cobrara, garantizar que el jubilado cobre, que no sea pobre, que cobre, puede haber trabajado su vida. Fíjate que nosotros tenemos 7.260.000 jubilados nacionales, los tucumanos son jubilados nacionales. Menem lo hizo, que cobren, de los 7.260.000, 5 millones o cobran la mínima o cercana a la mínima.
Entonces, y están por debajo de la línea de pobreza. Claro. Entonces lo único que se pedía es, y este gobierno la veta. O sea, fíjate lo paradójico. Al impuesto país lo reduce de 17,5% a 7,5% para la compra de dólares. Lo reduce en 10 puntos. Y a ellos le saca impuestos. Y a su vez no le ajusta los saberes para que cobren solamente por encima de la línea de pobreza a los jubilados y pensionados nacionales. Esto demuestra el cariño de este gobierno. Le saca a uno. ¿Quién son los que compran dólares? Le saca a uno y nos perjudica a todos los demás. Bueno, ante esto hubo 2 marchas, 2 miércoles seguidos fue violentamente reprimida por la Policía Federal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura. Yo tuve el miércoles pasado, había testigos de todos colores, aparte de los policías que tenemos infiltrados. Bueno, toda esta situación llevó a que un sector de la CGT, que es el sector, lo que le llama la corriente federal que dirige Sergio Palazzo de los bancarios, y también el movimiento sindical que dirige Pablo Moyano, no le vamos a pedir a Daer y a Acuña, que son cómplices de toda esta política, con su cobarde silencio, que hagan esta demostración de fuerza. Entonces, dentro de la CGT, el sector que lidera Pablo Moyano y el sector que lidera Sergio Palazzo. Las 2 CTA, la de Hugo Cachorro Godoy, la CTA autónoma, y la de Hugo Yasky, la CTA de los trabajadores. La UTEP, que es la Unión de Trabajadores Transitorios, Trabajadores no registrados, Trabajadores informales, más asambleas de pequeñas y medianas empresas. Todos estos aunados llaman a que el miércoles que viene, el miércoles 11 de septiembre, se haga una gran manifestación frente al Congreso con 3 objetivos. Primero, contra la política de Milei. Contra esta política que estamos contando brevemente. Sí. Le vetás la ley de los jubilados y le sacás impuestos a los que compran dólares. Bueno, primero, contra la ley de Milei. Segundo, que la Cámara de Diputados se digne a tratar la anulación del DNU 7023. Milei gobierna, hace todas estas cosas, manda el oro a Londres, hace lo que quiere, porque está en un marco que le permite, que es el decreto de necesidad de urgencia 7023, que ya estaba redactado antes que se llegara a él. Yo había redactado para Bullrich, Sturzenegger lo presentó en un video que se hizo viral, ya estaba redactado, lo redactaron los grandes estudios de acá, que lo está aplicando Milei. Tiene el rechazo de la Cámara de Senadores y diputados jamás se digna a tratarlo. Vos tenés 134 diputados que votaron el RIGI. Como decíamos siempre con Ana, les cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional. Infames traidores a la patria. Votan un régimen, aprueban un régimen que es un enclaje africano, con perdón de los países africanos en la Argentina. Un Estado, nuestro propio Estado, con todo tipo de preventas. Al 5º año no tiene obligación de liquidar los dólares, tienen sus propias leyes, sus propias normas, pueden optar por la justicia extranjera. Todas estas prebendas de un Estado dentro de nuestro propio Estado. ¿Cuál es la autoridad de aplicación? Lo vimos en el decreto reglamentario ahora. El Ministerio de Economía, Luis Caputo. Esto es lo mismo que pongas al zorro que te cuide el gallinero. Claro. Al zorro que te cuide el gallinero, eso es Luis Caputo. Bueno, Luis Caputo es la máxima autoridad de aplicación del RIG. Todo es una... Entonces, y esperamos que sea una fuerte movilización popular. Y ahí hay un trabajo. Yo participo en el trabajo, es un foro que se llama Economía y Trabajo, que está propiciado por este sector, por la corriente federal, por la corriente sindical de Pablo Moyano, por la 2CTA, por la UTEP, por las pequeñas y medianas empresas, los mismos que están convocando. Un trabajo que nosotros llamamos Economía después del desastre. Y propiciamos las mismas medidas que propiciaron todos los gobiernos nacionales y populares. Desde Perón, del 45 al 55, el doctor Ilia desde octubre del 63 hasta junio del 66 que lo derroca. El tercer gobierno de Perón mientras estuvo Helber como ministro de Economía. En 1974 la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre. Tenemos mejor distribución de ingresos que Estados Unidos o Canadá. Por supuesto, un rico no tenía la riqueza que tiene un rico de Estados Unidos, pero teníamos la mejor distribución de ingresos. Ese año se creció 6,1%. Distribuimos ingresos, empezamos a exportar productos industriales. Bueno, la dictadura militar vino a socavar ese modelo para hacer este modelo extractivista. Y este modelo extractivista lo continuaron distintos gobiernos. La dictadura militar, Menem, Macri y ahora Milei. Ahora Milei hace la continuación de todo esto, o sea, se enfrenta a los gobiernos nacionales y populares. Por eso nosotros
en este foro que se llama Economía y Trabajo y en esta convocatoria, llamamos a la población que tome conciencia que hay una alternativa, que no podemos arrodillarnos sumisamente. Por supuesto hay políticos corruptos, políticos cobardes, también dirigentes sindicales, sociales que callan. Ante ese silencio oprobioso, ante ese silencio cobarde y ruin, debemos enfrentar con la voz del pueblo y gritar la verdad de que queremos que cese este gobierno. Este gobierno habrá sido elegido por la población, pero fue una estafa. Es un engaño en la población. La caída del Producto Bruto así lo demuestra. La caída de la inversión, la fuga de capitales, el nivel de enajenación de nuestro patrimonio, que no pertenece solamente, no le pertenece a este gobierno, pero tampoco pertenece a nuestra generación, le pertenece a generaciones y generaciones argentinos, a los nietos de nuestros nietos, porque estamos hablando de los recursos naturales, agua, petróleo, gas, litio, minerales raros, uranio, oro, cobre, que nos pertenece y nosotros tenemos que preservarle en nombre de los que vienen después de nosotros. Los que vienen después de nosotros. Por todo eso es que convocamos a este 11 de septiembre, este miércoles 11 de septiembre, frente al Congreso de la Nación, y esperemos que sea realmente mayoritario. Cuando es mayoritario, la policía no puede reprimir, porque sabe que hace un debate. Recordemos, yo no digo que va a ser igual, que el 17 de octubre del 45, el general Bernengo Lima quería tirarle a mansalva a la población. Cuando fue el 17 de octubre del 45, vinieron, toda la población rodeó la casa de gobierno. El general Bernengo Lima, por eso lo destituyeron, quería, los otros generales se opusieron, quería fusilar directamente, salir con el arma y balacear a la población desarmada que se venía a manifestar en contra de lo que habían hecho, que era que había desaparecido el general Perón porque estaba en la isla Martín García. Claro. Bueno, este hecho, cuando ven millones de gente, ahí se acobardan, porque saben que la vida, ellos matarán a varios, pero saben que la vida de ellos está en juego. O sea, ¿por qué no reprimieron la manifestación de los estudiantes? Porque fue mayoritaria. No había visto una manifestación así hace mucho tiempo, claro. Cosa que no logramos hacer después. ¿Por qué? Porque evidentemente el campo nacional y popular tiene enemigos de adentro que aceptan este modelo, o sea, claro. Se subordinan a este modelo expoliador de Argentina, a este modelo extractivista financiero exportador. Se subordinan, o son socios, o se subordinan, o se dejan corromper, o las tres cosas juntas. Bueno, pero el hecho concreto... No, y lo decís también cuando haces un raconto histórico, ¿no? Cuando decís Perón, Ilia, el último gobierno de Perón, son los gobiernos... El gobierno de Néstor Kirchner demuestra que se puede crecer y distribuir ingresos, que la Argentina crece si crece en su mercado interno. Pero digo, son gobiernos en general volteados, o con oposiciones feroces, con poderes concentrados que no tratan de coartarle la capacidad de influencia o el poder que puedan tener, de alguna manera, porque buscan que no prospere ese modelo económico alternativo. Te pregunto, Horacio, ¿qué implica ese modelo? ¿Cómo se logra llegar a ese modelo? ¿Cómo podríamos retornar a una Argentina justamente donde se distribuyan mejor las riquezas y donde podamos ser más soberanos económicamente? Lo primero que tenemos que hacer es investigar la deuda. Vos no puedes pasar una deuda de 220.000 millones de dólares a duplicarla a 452.000 millones de dólares y no investigarla. ¿Quién se la llevó? ¿Cómo dónde está esta plata? El cobarde Alberto Fernández prometió que le iba a investigar y no la hizo más, nos endeudó más. Ahora sabemos que el déficit fiscal que dejó él, más la LELIC, que era el déficit cuasi fiscal, el déficit del Banco Central, la letra de liquidez, todo eso ¿qué hizo Milei? Los convirtió en título de deuda. O sea, la deuda de Macri, más la deuda que dejó Alberto Fernández y sobre todo el Banco Central, ahí Miguel Ángel Pech y todo el directorio tendrían que estar procesados por sospecha de cohecho. Le dieron una renta gratis a los bancos y después se resulta que esa renta se titularizan ellos, se convirtieron en título de deuda pública, o sea, la pagamos nosotros. El mérito de Milei fue que, claro, le sacó el problema al Banco Central y nos lo pasó al resto de la población. Entonces, lo primero que hay que hacer es investigar la deuda, que es lo más crudo, porque ahí están los intereses concretos de los dueños de este país, de los principales factores del poder de este país, pero no pasan a ser el 1 o 2% de la población. Tienen los medios, tienen todo, pero no pasan a ser más del 1%, el 98% restante que hacemos. O sea, y es no solamente por el presente, sino también, sobre todo y fundamentalmente, por el futuro de este país. El 98% no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos que presentar una alternativa, y las alternativas son siempre la defensa del mercado interno, la defensa del trabajo, la defensa de la producción industrial. Vos no podés tener un ministro como Federico Sturzenegger que dice a los industriales, ustedes van a elegir el modelo para despedir al personal. Quieren reducir, no quieren que consumamos ni alimentos ni energía.
ni alimento ni energía porque es lo que exportamos. Y nosotros, en vez de decir como ese mar Stanley, que la Argentina tiene lo que el mundo necesita, hay que traducirlo, la Argentina tiene lo que nosotros le vamos a sacar, lo vamos a vender nosotros, y lo que necesitamos nosotros lo vamos a quedar nosotros y por despejito, por nada, por una deuda que no se investiga. O sea, todo esto nos lleva a lo primero que hay que hacer es investigar la deuda. Y ahí está lo doloroso. Por eso la cobardía de muchos dirigentes que son cómplices por acción o omisión de esa deuda. Hay una deuda que se tiene que investigar, la deuda que dejó Macri, la deuda que dejó Alberto Fernández y la deuda incluida en Alberto Fernández de los bancos con el Banco Central, que son la LELIC, y que la terminamos pagando entre nosotros por convertir la LELIC en título de deuda pública. Si no pagáramos las deudas, no tendríamos estos problemas, ¿no? De los jubilados que que no alcanzan a superar la línea de la pobreza. O sea, ese es el mayor gasto público que tiene hoy la Argentina. El pago de la deuda y los intereses, en realidad, de la deuda. Ni siquiera la deuda, ni siquiera el capital. Empezamos a pagar ahora el capital de los bonos, a partir de julio empezamos a pagar una parte del capital de la negociación que hizo Martín Guzmán. Pero sí, con el Fondo Monetario Internacional recién vamos a pagar el capital a partir del 2026. Sí, sobre todo intereses. Y empezamos a pagar una... Pero no tenemos que averiguarla por qué. ¿Por qué voy a pagar una deuda que no sé a dónde fue? Claro. Si vos me dijeras que con esa deuda, vos complicaste la deuda, si me dijeras, mirá, recuperamos los puertos del río Paraná, el puerto Rosario, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. ¿Cómo puede ser algo tan obvio no darnos cuenta por cobardía y por complicidad? O por las dos cosas. Nuestra dirigencia, aún los dirigentes más renombrados, son cobardes y corruptos y aceptan este modelo que empobrece a la población. Dejan que los jubilados lo mueran a palo, que cobren paupérrimamente y que gente quede desocupada, que gente viva. No puede ser que la UCA diga que tenemos el 52% de pobreza. En 1974, la pobreza nos llegaba al 6% de la población. ¿Cómo no nos podemos dar cuenta de algo tan fuerte y tan sencillo como esto? En 1974, la Argentina crecía, tenía la mejor distribución del ingreso de todo el continente americano y no teníamos la distribución de ingresos de los países escandinavos que siempre fueron mejor que nosotros. Pero quiero decirte que sí el continente americano, y teníamos solamente el 6% de la pobreza. Hoy tenemos una distribución de la más regresiva de América Latina, que es el subcontinente más regresivo del planeta. Nosotros cobramos menos que lo que cobra un trabajador. El pretexto de Roca era que un trabajador nuestro, cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner, era que el trabajador nuestro cobraba más que el trabajador de Brasil. Hoy cobramos la mitad, en poder efectivo, no en dólares, porque en dólares, para colmo, la distorsión que han hecho, aparecemos como en dólares, no nos alcanza para nada. Vos decís 300, 400 dólares, no te alcanza, que son 300, 400 mil pesos. ¿Quién vive con 300, 400 mil pesos? El obrero norteamericano cobra 3.000, 4.000 dólares promedio. El obrero alemán, el obrero de Brasil cobra 1.200 dólares promedio. Y el obrero nuestro cobra 800, perdón, me equivocaba, 890 mil pesos. En agosto del 24, el obrero nuestro cobra en promedio 890 mil pesos. Claro, son 900 dólares. Pues decir, bueno, tan mal no está. Sí, pero esos 900 dólares no te alcanza para nada porque los precios nuestros, un vaquero, por decirte cualquier cosa, sale acá el doble que lo que sale en Brasil, o en Chile, o en Paraguay. ¿Por qué todo el mundo se va de todo el mundo? Los que pueden se van de tour de compra a Paraguay, a Bolivia, porque compran por la mitad. Entonces tenemos una gran distorsión, porque han hecho tal manejo con la moneda y finalmente terminan retrasándola, devalúan, después la van haciendo que la inflación le pague a los tenedores de títulos en pesos ajustables y van frenando el dólar. Toda esta cosa macabra y perversa hace que la economía nuestra no puede ser competitiva, pero para nosotros, piensa que 900 dólares parece un buen, si lo comparamos históricamente, es cierto que con Cristina Fernández de Kirchner el salario promedio era 1.700 dólares, porque el salario promedio con Cristina Fernández de Kirchner era, tengo el dato acá, bueno, eran 15.900 pesos, un dólar 9,10 eran 1.700 dólares. El salario promedio en 2015 era 1.700 dólares. Y ahora es 890 mil pesos, 900 dólares el tipo de cambio oficial. Sí. Siempre estamos haciendo el tipo de cambio oficial. 900 no, además, hay una inflación clara en dólares. Hoy las cosas son mucho más caras en dólares de lo que eran en el 2015. A eso me refiero. O sea, han creado tal distorsión que hoy tenemos una inflación en dólares que hace que vos cobrás 900, 890 mil pesos y sos pobre. Porque realmente no te alcanza para vivir con esa plata. Y no estamos contemplando la vivienda. Una familia necesita, por compuesta por 4 mismos, necesita más de 890 mil pesos en agosto. En julio ya necesita más, en agosto, cuando den el dato,
va a ser mucho más todavía. Entonces estamos ante un gravísimo problema provocado. ¿Por qué provocado? Provocado para hacer este modelo extractivista. Lo que estamos llevando a la Argentina es, van a cerrar este año y el año que viene no se puede pagar la deuda porque no tiene dólares. El gobierno no puede acrecentar. El blanqueo es un fracaso. Comunicó ayer el Ministerio de Economía la recaudación del blanqueo hasta el 5 de septiembre, hasta ayer. Fue de 139 millones de dólares. No es Ellos nada. pensaban recaudar, nada, ellos pensaban que iban a, se abrió una junta especial y se abrieron más de 14.000 cuentas, pero más de la mitad están sin poner un solo dólar. Se recaudaron, lo dice el Ministerio de Economía de la Nación, Caputo, 5 de septiembre, cuando le preguntan a este mentiroso de Franco, tienen que reconocer, y se va a pasar ese dato, pasa ese dato, 133 millones de dólares. Y ellos pensaban que el 30 de septiembre iban a tener un ingreso de 1.400 a 2.000 millones de dólares y que para marzo iba a ser de 4.000 millones de dólares. Recordemos que cuando hizo el blanqueo Macri, con el blanqueo Macri entraron más de 9.000 millones de dólares, se blanquearon 118.000 millones de dólares, pero entraron más de 9.000 millones de dólares. Este gobierno pensaba que se iban a blanquear, que se iban a exteriorizar 40.000 millones de dólares y que el 10% entraba, 4.000 millones de dólares. Bueno, y que a septiembre entraba 1.400, 2.000. Bueno, te puedo asegurar que eso no va a ser posible, porque hasta el día de ayer ingresaron solamente 139 millones de dólares. Sí. No tenía para dónde empezar, no tiene dólares para pagar. Una Entonces, décima parte de lo que esperaban a esta altura. Y un fracaso total. Y encima un fracaso total. Todos los funcionarios de economía, todos tienen plata afuera. El Sturzenegger reconoció que el 99% de su patrimonio declarado lo tiene afuera. ¿Por qué no traen los dólares ellos? Claro. Que traigan los dólares ellos. ¿Por qué no traen? O sea, te cuentas, ni ellos, por supuesto que es una mentira que hacen jamás. El Sturzenegger y todo tipo hacen su negocio y después se van. Claro. Ninguno de ellos pone un dólar en el país. O sea, vos fíjate, y Milei es un desequilibrado mental que no sabe dónde está parado, y ahora se cree líder político del mundo. Salió a decir que ayer hizo un discurso blasfemando a toda la economía argentina, a los periodistas, a todo el mundo. Bueno, este desequilibrado mental que es el presidente tiene estos funcionarios que la gran mayoría de ellos reconoce que tienen más del 90% de su patrimonio fuera. Sturzenegger, el que dijo que los empresarios van a poder despedir como ellos quieren, el 99% de su patrimonio lo tiene afuera. Una locura. Y vos tenés, por eso es una burla, todo es una burla. Pero ¿cuál es el modelo? Que esto estalla. En marzo, abril, mayo, el año que viene, vos no podés pagar la deuda. Bueno, entonces, muchachos, entregame tal cosa. Nos van a pedir a cambio lo que corresponde, no a este gobierno, lo que le corresponde a la generación argentina que viene, a nosotros, la generación argentina que viene detrás. Por eso hay que tomar conciencia de esto. Un ejemplo claro que estoy contando lo hace por una decisión administrativa, dos decisiones administrativas en realidad. Las decisiones administrativas 858 y 861 del 2 de septiembre del 24, lo vi ahí en el boletín oficial. Van un militar y en base a este decreto de necesidad de urgencia de 30-23 que le da estos poderes, modifica el presupuesto. Le saca al conjunto de la provincia 450.000 millones de pesos, a Tucumán, a Formosa, a Tierra de Fuego. Al conjunto de la provincia le saca 450.000 millones de pesos, 450 millones de dólares para dárselo a la ciudad de Buenos Aires. Hace un acuerdo con Macri, con Mauricio Macri, los días anteriores, le dice el acuerdo de la milanesa, parece que habían comido milanesa en ese momento, y le otorga de lo que le corresponde, de lo poco que le corresponde a las provincias, le saca 450 millones de dólares, 450.000 millones de pesos, 450.000 millones de pesos para dárselo al primo de Mauricio Macri, que es el jefe de gobierno acá en la ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate el grado de injusticia y arbitrariedad por una simple decisión administrativa en el marco ¿cuál? ¿Cuál es el fundamento? El marco del DNU 7023 que la Cámara de Diputados no se digna a tratar. Bueno, este es un ejemplo claro de cómo gobierna Milei y así va a hacer cosas por el estilo siempre. Vos no podés darle ese poder omnímodo a este desequilibrado mental que es funcional a los intereses de las grandes corporaciones que están en el país y las que están en el exterior, que cada vez más tienen intromisión en la economía y en la política interna. Bueno, Horacio, la verdad que como siempre es un gusto hablar con vos, por más que a veces el panorama, o no a veces, últimamente, desde hace varios meses, el panorama venga siendo oscuro, siempre es un gusto que nos pongas un poquito de claridad y al menos nos cuentes y nos expliques lo que está pasando
y lo que podría llegar a pasar si tuviéramos otro modelo, ¿no? Si dejáramos de aplicar las políticas económicas que a los argentinos no nos convienen y que desde hace 50 años, con algunas honrosas excepciones, se vienen aplicando. Te agradecemos un montón por este tiempo, como siempre. Gabriel León, el agradecido soy yo. Y al revés lo que dice Mara Stanley, que la Argentina tiene lo que el mundo necesita, tenemos que decir, la Argentina tiene lo que los argentinos necesitamos. Por eso tomo siempre la palabra de Néstor Kirchner cuando en su discurso del 25 de mayo del 2003, cuando asumía el gobierno de la República, dijo que se levante una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Que así sea, Horacio, un abrazo grande. Muchas gracias. Horacio Robelli, como siempre, con el panorama económico de la República Argentina en este contexto tan difícil, con más del 50% de la población sumergida en la pobreza y lamentablemente ese índice, ese número, agrandándose mes a mes. Cada vez que sale un nuevo dato, ese número se agranda, ¿sí? Así que bueno, esperemos que rápidamente podamos revertir esa situación. 11:45 de la mañana. Todavía nos queda un tiempo. Hasta las 12 estamos en vivo por la Tucumana de mañana para cerrar este viernes. Tenemos más por delante. Música a cargo de Joaquín Rostán. Ya volvemos.